Hola a todos. Vamos a hablar aquí de uno de los requisitos bien importantes de la visa T que podría ayudar al final para que ustedes puedan ajustarse a la residencia permanente en tiempo récord. Soy Andrea Park, para los que no me conocen, abogada de inmigración desde la ciudad de Nueva York para todo el país. Señores, vamos a hablar de este requisito, que es el requisito de reporte a las autoridades, a las agencias de ley. Ese es uno de los requisitos de la visa T. No es que la víctima tiene que ir y hacer. Generalmente el abogado o la abogada hace el reporte a una de estas agencias que la ley y la política migratoria lo citan, porque no es cualquier agencia, tiene que ser una agencia que tiene el poder de detectar, investigar y enjuiciar por lo menos, uno de esos por lo menos, al traficante humano. Entonces, uno de los requisitos es que la visa T requiere que la víctima haga un reporte, y el reporte, la verdad, es apenas el contacto mínimo con las autoridades, reportar. Pero si ellos piden que colabore, que coopere con ellos en la investigación, enjuiciamiento o lo que sea del traficante humano, la víctima tiene que hacer. Generalmente no ocurre eso. Ustedes saben, son funcionarios públicos, entonces es igual en todos los países. No tienen muchos recursos, pero por eso un abogado, yo siempre intento perseguir a ellos. A veces hago reporte en diferentes agencias, en varias agencias, para ver cuál de estas agencias se manifiesta, señores. Pues es la gente, cuando hablo de reportar y eso, ya se queda asustado pensando que la ICE va a llegar, o el patrón va a saber, o su trabajo actuar, o lo que sea, le van a perjudicar. No, señores, no va a ocurrir nada de eso. Pues eso todo, para eso ustedes tienen que tener claro, por supuesto, un abogado o abogada con mucha experiencia en estos casos prácticos, no solamente haber leído unas cuantas horas para poder hacer esto. No, principiante no puede ser ahorita, señores, especialmente estos casos más avanzados. Entonces, tiene que ser una abogada, un abogado que haya hecho, que tenga experiencia por todo el país, en todos los estados. Pues cada región, estado es diferente, y tiene que saber lo que va a decir, lo que no va a decir, dependiendo a quién está reportando, señores. Entonces, esto, si se hace bien, hay que decir algunas cosas, hay cosas que no se debe decir, pero todo eso solamente la experiencia lo va a hacer. Yo, cuando comenzaba, como yo soy muy agresiva, señores, yo practico, yo lo hago, y después voy a aprender solo así con la agresión. Si uno tiene miedo y no se pone agresivo, nunca se aprende. Quien no arriesga no petisca, ¿no? Entonces, yo soy así, bien agresiva. Entonces, reporto a varias agencias y hago todo lo posible para que se manifiesten, y que sea contestando, preguntando, llamándome por teléfono, por Zoom, video, lo que sea. Pues así, cuanto más contacto haya hecho con las autoridades. A veces entrevistan también a mis clientes, ya tuvimos entrevistas telefónicas, y también el conference call, y también tuvimos video por el Zoom varias veces, especialmente en esta región de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts. Las autoridades son bien accesibles, ¿sabe? También en la parte de California y toda esa área, Arizona, Oregon, también es muy buena. La parte de Florida tampoco está mal así. Entonces, señores, la parte de Illinois y toda esa región, Illinois, Nebraska, también es buena, señores. Entonces, si conseguimos en todas las entrevistas, yo participo, nosotros participamos junto con el cliente, y en nuestro caso yo ni siquiera entreno a los clientes que hay que decir, que no hay que decir la verdad. Y como todos ellos siempre nos escriben,
simplemente hay que responder lo que se le pregunta. Algunas cosas ellos preguntan y yo le respondo, pero generalmente cuando hay una entrevista de las autoridades, no necesito entrenar ellos la verdad, ¿sabe? Entonces, ¿por qué esto podría ayudar? Y como les digo, esto, si ellos de repente una vez tuve que quería, que creo que fue la propia UCIS que le llamó a una de estas agencias de ley por aquí, que queda aquí en Pensilvania, que abarca la área de Nueva York, quiso que investiguen al malhechor. Y ahí la persona, la persona que coordena ese trabajo conmigo me llamó y me dijo que así mismo cuando el presidente Trump llegó al poder, la UCIS comenzó a llamar y por la primera vez me dijeron y me dijo, mira, puedes hablar con tus clientes para ver esto, pues la UCIS está presionando para que nosotros vayamos e investiguemos. Ahí yo dije, no creo que a ellos les guste ahora. Estos son casos bien nuevos. Cuando yo había presentado el caso, son 3 hermanos a quienes le hice la visa. Está todavía pendiente, pero los 3 hermanos estuvieron involucrados en el tráfico humano y tenían muchas evidencias, pero las evidencias, señores, lo más importante son las propias declaraciones y el resto lo que venga es extra. Pues en estos casos muchas investigaciones, pero bueno, me dijo eso, pero todo eso, cualquier cosa que ellos van a hacer, ellos se comunican con sus representantes legales, o sea, el abogado o la abogada. Ahí el abogado o la abogada que tiene experiencia ya sabe cómo va a responder, señores. En el comienzo, yo cuando no tenía experiencia, entonces usa el instinto, pues como ya soy bien viejita, bien viajada, bien vivida, ya entiendo esto, cómo hay que reaccionar en estas situaciones. Entonces, el cliente, yo sabía que este cliente no tenía mucho miedo porque el malhechor, el patrón, todavía vive allá un poco por las áreas donde ellos viven. No sabe exactamente dónde ellos viven porque se mudaron después, pero tenía mucho miedo. Entonces yo lo que les dije fue, mira, pueden esperar un poco que ellos tengan todos los papeles y después ustedes pueden hacer lo que les parezca, mandar allá investigador o no. Y ellos simplemente hicieron de esa forma porque la ley y la política migratoria es bien clara al respecto de eso, que tiene que ver la condición de la víctima, el trauma, la situación, cómo reaccionaría una persona que está en la misma condición de la víctima. Eso es muy famoso aquí en los Estados Unidos en el derecho penal y también civil. Siempre comparar cómo reaccionaría una víctima cómo reaccionaría generalmente el resto del ser humano en esas mismas condiciones de la víctima. Y es obvio cuando nadie quiere que su patrón sepa ni nada de eso, pues tiene miedo que el patrón o lo que sea se vaya y quiera deportar, llame a la ICE, lo que sea. Entonces yo les dije eso a las autoridades y ellos después me dijeron, hicieron una entrevista, creo que fueron unas 2, 3 entrevistas, demoró casi un año demoró por causa de estas investigaciones, idas y venidas, pero fue muy bueno, pues al final me certificaron también, pero ellos dijeron, entonces vamos a esperar, hablaron con los investigadores y le dijeron, vamos a esperar hasta que estas personas tengan sus papeles y después veremos y eso ellos tienen esa discreción de poder hacer eso. Ahora, con todo ese movimiento que tuvo, señores, yo si no quería desde el comienzo podría simplemente saber, porque como les dije, todo esto si la víctima está traumatizada, si no quiere, si tiene miedo, no pueden hacer nada, ¿sabe? Porque todos tienen que estar tiene que estar informado, tiene que ser gente con trauma informado, tiene que entender la situación, ¿entienden, señores? Entonces, no es así que le van a atacar, que va a ir atrás, ¿entienden? No es como eso funciona. Para eso ustedes tienen abogados con mucha experiencia en estos casos por todo el estado. Entonces,
estos clientes consiguieron la certificación. ¿Y qué va a pasar con esto? Cuando se aprueben la visa T, señores, claro, esta administración tal vez creo que se va a ir. Entonces, cuando se aprueba la visa T, lo que se hace con esto es simplemente contactar a este mismo departamento, a esta agencia de ley y preguntar, si ya cerraron el caso, si hay algo más que tiene que investigar, si necesitan más informaciones, como les digo, todo esto se hace a través del abogado. Ellos mismos, esto es un proceso también confidencial, señores. Entonces, ellos no pueden hacer muchas cosas sin casi el permiso del abogado, señores. Entonces, siempre es todo en combinación con su abogado o abogada. Entonces, ellos simplemente lo que vamos a hacer es preguntar si tienen algunas cosas más para ver si cierran o no la investigación o si ya cerraron. Si cerraron la investigación, si ellos nos dan el ok, simplemente o a veces no se manifiestan y ahí tampoco hay problema. Entonces se entiende, ¿no? Entonces, ahí nosotros contactamos al Departamento de Justicia. Para eso también hay un procedimiento. Luego, después de que la visa T se aprueba, ya puede hacer eso, especialmente en estas situaciones que hubo ese contacto más, digamos, más cercano con las autoridades. Eso no significa que ustedes todos tengan que estar en esta situación, pero por eso digo, cuanto más su abogado o abogada consiga mover a estas agencias de ley, se puede hacer este proceso del ajuste temprano. Luego que la visa T sea aprobada, hacemos eso y contactamos al Departamento de Justicia. Eso todo es un procedimiento. Hablando parece que en un segundito se termina, pero bueno, y ahí ellos pueden autorizar, porque eso también existe en la ley, señores, y la propia UCIS menciona de eso, el Early Adjustment. Ahora, la residencia permanente, solo que ese proceso de ellos contestar, ir y venir, se puede demorar 6 meses. Hace 3, 4 años tardaba unos 6 meses, pero ahora puede tardar un año. Lo mismo una vez autorizada, también el proceso en sí se va a tardar algunos meses. Entonces es que decimos que se puede ajustar como en un año, pero podría ser antes. Todo va a depender, señores. Entonces esta es una forma excelente de ustedes poder tener la residencia permanente en tiempo récord en lugar de esperar varios años más, especialmente ahora como están las cosas, todo despacito. Y esta administración que gracias a Dios tenemos, solo estuve contando, señores, todos los días estoy contando cuántos días nos queda para aguantar, estoy calculando 2 años y medio y ya sabe, pues el 5 de noviembre, sabe, entonces, pero el año de las elecciones ya vamos a tener una idea, señores. Entonces, esto es una forma de ustedes poder ajustar a la residencia permanente en tiempo récord en lugar de irse a la normal que se esperan 3 años y después sabe. Señores, cliquen el like, suscriban a este video. Cuanto más ustedes suscriban, clican el like, se va compartiendo para que las personas sepan que colaborar con las autoridades no es aquello que están pensando que alguien le va a venir, le va a llevar. Ni siquiera ahora va a ocurrir. Es así, señores. Pues a veces unos que no saben mucho de estos casos, creo que la gente mal informa. Por eso les digo más una vez, esto aquí es como hacer una cirugía del corazón. Estas visas T, pues no son casos directos, son casos bien abstractos. Entonces, tiene que ir solamente con abogadas que hayan hecho mucho de estos casos, de todas las variaciones por todo el país, porque la visa T no es solamente el tráfico laboral, existen diferentes variaciones y combinaciones. Entonces, tiene que asegurar, esto sí que se pueden encontrar comprobantes, que su abogado o abogada haya hecho mucho de estos casos, no solo hablando, tal vez pueden ver los recibos, las cartas de bona fide, las aprobaciones, lo que sea. Pues muchos de nosotros que hacemos
solamente más dedicamos a estos casos, siempre ponemos. Entonces, eso también es muy importante. No tiene que, no, no tiene que usar. Principiante no va a saber hacer, señores, ¿entiende? Estos casos no son como las peticiones familiares tan directas, y eso yo lo sé porque antes de enfocarme solamente en más en estos casos, pues hago también las visas E2 de inversionista, pero eso es así, directo. Estos casos son casos abstractos, señores, y cada abogado trabaja de acuerdo a su, a su experiencia, a su talento y claro, a su cerebro. Cada uno trabaja, tiene una estrategia y forma de trabajar diferente. Entonces, señores, no se asusten, no se alteren eso de reportar a las agencias de ley que su abogado o abogada va a hacer. Tampoco, porque eso al final les va a ayudar dependiendo de que con cuál tipo dependiendo de qué tipo de reacción, de qué tipo de contacto haya tenido con las agencias de ley. Pero más una vez voy a repetir, eso no significa que tienen que hacer, como les digo, el mínimo contacto ya está bien. Si ninguna de estas agencias se manifiestan, no dicen nada, pues muchos son así, ni se manifiestan. Entonces, no hay nada para hacer. Por eso yo hasta eso intento insistir y buscar, ¿sabe? Entonces, porque justamente quiero después ver el ajuste temprano. Entonces, señores, más una vez, compartan este video, cliquen en el like, suscriban a mi canal y hasta el próximo video.